Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Aurora Díez Canedo. Me es grato dirigirme a ti, Aurora, para hablar de un tema que está ahora en la mente y en las mesas de todo el mundo, que son los 500 años del desembarco de la expedición de Hernán Cortés a las costas de lo que entonces se llamó Nueva España y después se llama México. Es interesante que pensemos en este asunto porque es claramente lo que León Felipe llamó hace 80 años un transbordo de la historia. Es decir, este suceso cambia las cosas. ¿Cómo la ves? Pues mira, sí, realmente es interesante ver cómo sigue este tema tan vivo en México, ahora que se cumplen estos 500 años. Y es interesante esta palabra de desembarco, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos ahora, pues un poco conmemorando, nada más como un momento, ¿verdad? O sea, vamos un poco paulatinamente para preparar, digamos, un evento que es muy fuerte y que despierta muchas pasiones, como es el hecho de la conquista. Claro, algún día se llamó el trauma de la conquista, pero pues esa idea del trauma de la conquista es de la generación anterior a nosotros y a nosotros. En el siglo XIX para atrás no se pensaba así. No era un trauma de la conquista, para nosotros sí, y da la idea de que estamos, porque hay que ponerlo en primera persona del plural, estamos como dosificando para que sea lo menos ideologizado posible y lo más inteligentemente posible tratado. Exacto. Yo creo que eso tiene que ver mucho con, cómo vemos la historia en México, también cómo se enseña la historia en México. ¿Sí? Como que a pesar de que la historia, se ha profesionalizado muchísimo, la historiografía, la investigación histórica, pero la historia sigue siendo una historia de los grandes personajes, o sea, de héroes, de villanos y de los grandes acontecimientos. ¿Sí? Entonces lo que nos hace falta es un poco una visión como más amplia, ¿sí? Es decir, la conquista pues no surge de la nada, ¿verdad? Hay que ver un contexto como muy amplio de un panorama como global, mundial, así europeo, de dónde surge toda esta expansión, europea o española concretamente, y cómo se va dando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. De la UNAM, y este instituto está formado por muchos centros. Sí, hay un centro de estudios mayas, hay estudios literarios, que es donde yo estoy, aunque yo soy de formación historiadora, pero ahí organizamos desde 2017 unas jornadas muy sencillas para reflexionar sobre los antecedentes de esta llegada de Cortés, ¿sí? O sea, porque Cortés lleva en las Antillas viviendo, creo que 15 años, ¿sí? Antes de emprender la expedición que va a ser que es la tercera expedición. Entonces a nosotros nos pareció interesante estudiar las expediciones anteriores y ver qué está pasando ahí con estos españoles que llegan, que se instalan en Cuba, que están viviendo en Cuba y que buscan nuevos retos, nuevas tierras, pues hay una ambición ahí y bueno, que sí, no solo Cuba, ¿verdad? Luego llegan a Nicoya y se pelean entre ellos, pero acá lo que dices tú suena interesante. ¿Por qué pensamos en el desembarco de Cortés y no en los anteriores de Grijalva y Hernández de Córdoba? ¿Por qué no causan ese resquemor? Uh-huh. De hecho, se les tiene hasta un poco benevolentemente pensados, ¿no? Sí. Si tenemos el río Grijalva y no tenemos... sí tenemos el Mar de Cortés.
Pues sí. Pero a lo que yo voy es que finalmente, yo así lo creo, es que finalmente Cortés, sin proponérselo, no, como nadie, ningún individuo se propone las cosas en la historia, sin proponérselo, él sí cambia el rumbo de la historia mundial. ¿Por qué? Porque llega a un lugar en donde hay una civilización hecha, milenaria, y entonces el intercambio cultural es rapidísimo. Claro, hay una conquista y guerra, pero en todo el mundo hay guerra antes de Cortés y hasta el día de hoy. Sí. Entonces eso nos mete a una dinámica sobre cómo pensar la historia. Sí. Y un poco entiendo lo que me estás diciendo, como que queremos conjugar este desembarco en presente cuando tenemos que dividirlo también en lo del pasado, es decir, cómo vamos a entender el pasado. Hay que leerlo. Exacto, hay que leerlo, ¿verdad? Ahí están pues las fuentes, que es con lo que trabajamos, bueno, los historiadores, ¿verdad? Bueno, están los arqueólogos, los antropólogos que hacen sus descubrimientos también, pero los historiadores trabajamos con las fuentes y creo que pues a veces hay como prejuicios, ¿verdad? Para leer las fuentes. A veces tendemos a pedirles a las fuentes algo que difícilmente nos van a dar, ¿verdad? Es decir, hay que situarse como historiador en, pues, cuál es la perspectiva, por ejemplo, en las cartas de relación de Cortés, por qué nos va a decir una cosa y no otra, ¿no? Ya tenemos como suficientes elementos también de entrenamiento como lectores de fuentes históricas del pasado, como para ver cómo leer esas fuentes y bueno, seguimos encontrando cosas que nos sorprenden hasta la fecha, yo creo, ¿no? Es un corpus enorme de escritos que se generaron a raíz de la conquista, que eso también pues es muy interesante, ¿no? Eso nos habla de, justamente como tú dices, que fue es decir, fueron dos culturas y entonces esto genera toda como una producción pues cultural como muy grande, ¿no? Se escribió muchísimo sobre la conquista y pues gracias a eso nosotros pues tenemos trabajo, tenemos, en fin, y creo que sí es importante tener una claridad de qué buscas en una fuente, ¿sí? Porque hay muchas, ¿no? Tenemos versiones muy distintas, ¿no? Entonces hay que trabajar con distintas fuentes para lograr hacer una visión pues lo más cercana posible, ¿no? a lo que sucedió. Por ejemplo, dices de las distintas lecturas de, por ejemplo, las cartas de relación. Dame algún ejemplo para nuestro público. A ver, por ejemplo, bueno, ahora se habla mucho, bueno, conozco investigadores que trabajan, por ejemplo, los momentos en que Cortés, los episodios que Cortés no cuenta en sus cartas, ¿verdad? O sea, un análisis así un poco de lo que se dice, pero también lo que no se dice, ¿verdad? Lo que está escondido. Lo que está escondido y cómo eso que está escondido a veces lo encuentras en otra fuente que digamos un poco... Claro, Bernal, por ejemplo. Por ejemplo, Bernal o por ejemplo alguna fuente de tradición indígena que también tienen lo suyo porque son de la época colonial, las fuentes escritas de tradición indígena son de la época colonial, son de indígenas ya aculturados, digamos, ¿verdad? Pero, digamos, dentro del propio Cortés, como que hay que ver qué estrategias él utiliza para no decir lo que no le conviene, ¿verdad? O sea, eso nos habla de una persona, pues, es decir, de un estratega, ¿no? Incluso no solo en la conquista, que bueno, pues ahí sorteó dificultades de maneras violentas, en algunas maneras tratando de ser un poco diplomático, pero en otros momentos, pues con violencia pura y dura, ¿verdad? Pero él en su discurso también tiene una serie de estrategias que son interesantes, ¿no? De estudiar ahora para nosotros, ¿sí? Entonces ahora, bueno... Claro, ¿a quién están dirigidas las cartas de relación? Para empezar, empezando por ahí. ¿a quién están dirigidas? Por supuesto. Sí, están dirigidas al rey. Claro. Hernán Cortés en ese momento no sabe que ya es emperador y que tiene el rey o el emperador tiene su propia agenda. Y entonces Cortés está escribiendo, y me estoy metiendo un poco en tu terreno, pero está escribiendo para justificar lo que está haciendo, habiéndole desobedecido a Diego Velázquez y tratando de decir, de todos modos es una tarea de usted.
estamos trabajando para usted. Y entonces, al dirigirlo al rey, hay cosas que no va a decir. Claro. Por ejemplo, la manera como se separa de Velázquez queda muy rara. Sí. Y hay fuentes que ni siquiera nos acercamos. Yo estaba atendiendo a una que menciona José Luis Martínez en su biografía de Hernán Cortés, y hay un libro que se prohibió desde muy pronto porque ponen a Hernán Cortés casi como que consiguió más cristianos que los apóstoles. Claro, la iglesia lo cortó. No sabemos qué dice esa. Por supuesto han de haber sido puras loas muy renacentistas, pero debe haber puesto ahí algunas cosas que pueden ser interesantes. Sí. No leemos, o casi no leemos, lo mencionamos sin conocerlo, el juicio de residencia. El juicio de residencia, por ejemplo, creo que hay todo un gran proyecto para publicar el juicio de residencia completo en España, creo que en combinación España y México. En España, bueno, hay una especialista ahora muy destacada de la Universidad de Valladolid, la doctora María del Carmen Martínez, que ha encontrado una cantidad de documentación en los archivos españoles, y ella es especialista en cartas de Cortés, además de la cantidad de cartas que ya conocemos, digo, no solo las de relación, bueno, cartas, documentos, ¿verdad? Otro tipo de cartas, que hay muchísimas, ¿no? Entonces, ahora se puede hablar de las redes epistolares de Cortés, que es el tema de esta investigadora, ¿sí? Entonces, como que realmente, digamos, no es un tema que esté agotado para nada. No, ¿sí? Cortés, como buen estudioso de leyes, que a los 14 años los padres lo meten a estudiar esto, acaba siendo un escritor muy prolífico. Mentiroso y todo, es un político. Sí, que me perdonen los políticos, pero está jalando agua para su molino, pero escribe muchísimo. Escribe muchísimo y digamos, como te digo, con estrategias narrativas, ¿verdad? Sí, claro. Él sabe muy bien qué es lo que no le conviene decir, ¿verdad? Platícame, por ejemplo, de la primera carta de relación. Bueno, ese es un súper tema, porque la primera carta de relación está perdida. Y se sustituye por esta carta, que esta sí está muy estudiada y se integra al corpus de las cartas de relación a partir de su descubrimiento bueno, el códice de Viena lo encuentra Robertson, me parece que fines del siglo XVIII, ¿no? 1770 y tantos. Y un poco después se incorpora esta carta que sustituye a la primera carta perdida, que se conoce como Carta del Cabildo de la Villarrica de la Veracruz, o Carta del Ayuntamiento, pero pues la primera carta está perdida y no me extrañaría tanto que apareciera en una de esas. Porque fíjate que José Luis Martínez de repente dice que quién sabe si se escribió. Sí, bueno, hay esa hipótesis, ¿verdad? De que puede ser, pues sí, algo que el mismo Cortés, ¿verdad? Precisamente en esta estrategia narrativa, propone una primera información al rey que nunca mandó. Sí, pero parece ser que sí existió esa carta, y que sí está perdida. Y yo sí creo que, bueno, en los archivos españoles también los investigadores tienen que ser gente muy avesada en la clasificación, cómo se clasificaba la información en los archivos, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé por esta profesora de la Universidad de Valladolid que ella ha encontrado documentos, por ejemplo, en el archivo de la Cancillería de Valladolid, clasificados de una manera, pues, por ejemplo, en pleitos, ¿verdad? En pleitos, porque Cortés tuvo muchos pleitos, entonces por ahí de repente encuentras algo así que te da clave, ¿no? Una clave para entender un comportamiento de Cortés, es decir, y sí creo, bueno, ella sostiene que sí existió la primera carta. ¿Sí? Que no fue un invento, porque también ya si empezamos con atribuir a Cortés una maldad que yo creo que es también más propia de nosotros, ¿verdad? De crear un personaje malvado y mentiroso. Es decir, por ejemplo, hay también historiadores que dicen, bueno, pues es que, creo que Prescott, ¿verdad? Dice, pues es que Cortés escribía al rey y como vasallo del rey no podía mentir. Entonces, esas opiniones también yo creo que son muy rescatables, ¿sí? O sea, realmente
Tendríamos nos meten una en la polémica, mentalidad de la claro. época. Pero como historiadores, fíjate que cómo es la cosa. Yo en eso a lo mejor soy más positivista de lo que quiero ser. Pero el hecho de que no exista la carta, al llamarme a una conjetura de si existió o no existió, el hecho real es que no existe. Y entonces mi primera lectura de Cortés es sobre la fundación de la Villa Rica. Sí. Y además tiene un sentido político muy interesante. Y eso me parece que para las conmemoraciones de los 500 años, en lo personal, me parece mucho más importante haber fundado el ayuntamiento como un cuerpo político que todavía existe hoy y que está reglamentado en el artículo 115, que el desembarco. O sea, ¿cómo la ves? Sí. Sí, pues sí. Como historiadora sí, filológica, sí. ¿Cómo ves eso? Bueno, digo, por supuesto, ¿verdad? La fundación del ayuntamiento, pues es una institución, digamos, es una institución además de elección popular, ¿verdad? Que sigue teniendo importancia hasta el momento, digamos, de la independencia, ¿verdad? No, bueno, por supuesto. El ayuntamiento es como que la institución democrática, ¿verdad? ¿Sí? La fuente del poder, decía Sí. el Sí. derecho castellano. La fuente del poder real Mm. está en el ayuntamiento. Son los ayuntamientos los que le delegan al rey. Dios señala que el señor fulano sea el rey, pero el poder le viene de los ayuntamientos. Por eso cuando no hay rey, se hacen las juntas. Uh-huh. Y fíjate, eso nos llama a dos cosas que ahorita te voy a pasar esa estafeta. La primera, dice Guillermo Tobar en alguno de sus textos que al primer siglo de la conquista, cuando se conmemora, no se menciona nunca a Cortés, porque no lo querían por allá. Pero la segunda, cómo hacia el 1821 cambia. Cortés iba a ser el héroe máximo de México por fundar los ayuntamientos y proponer la existencia de las juntas, y con el golpe de estado de los españoles, Cortés pasa a ser el gran villano de Uh-huh. nuestra historia. Uh-huh. Es un asunto de filología, no es un asunto propiamente de historiografía del momento de la conquista, sino Uh-huh. de manera de enlazar y hacer Uh-huh. filiaciones de textos que van del siglo XVI al XX. Sí. Sí, pues sí, por ahí. Entonces, hay ¿cómo dibujas a Cortés? Una beta, ¿verdad? Bueno. Pero sí, pues Cortés como que va cambiando, ¿verdad? Va cambiando incluso de signo, ¿sí? De acuerdo con las circunstancias, pero son más bien políticas, ¿no? Bueno, siempre son Sí, políticas. sí. El primer signo para Cortés fue negativo. El rey no lo quería. Y entonces también por eso las cartas, Sí. para poderse acercar a él, porque sí se separaba de los otros conquistadores, depredadores de plano. Ujú. Este sí era un expedicionario. Sí. Dime más sobre las cartas de relación, sobre los textos de Cortés. Bueno, quería volver sobre algo que me dices. Es más importante la fundación del ayuntamiento que el momento del desembarco, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el momento del desembarco, bueno, también se habla de desembarco por apegarse, digamos, estrictamente a la conmemoración, ¿verdad? Porque es una conmemoración que pues va a abarcar varios años, ¿no? 3 años de aquí a 2021. Eso, cuando menos a la caída de Tenochtitlan. Pero todavía nos debemos seguir hacia las expediciones al norte y al Sí, pues descubrimiento del mar de acabamos. Cortés. Y no, hay más cosas. Sí, sí. Pero sí, realmente el desembarco parece como un suceso pues poco importante, ¿verdad? Un poco insignificante, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que implique es un poco una sugerencia, justamente como digo, para después preparar cómo se va a ir desarrollando desde 1519 los sucesos, la historia, hasta llegar a la caída de México Tenochtitlan, ¿sí? Entonces es algo como que hay que ir viendo de una manera gradual, también como para dar oportunidad a, digamos, concentrarse en ciertos sucesos que también han sido vistos
como que siempre se ve la parte más trágica, la caída de Tenochtitlan, ¿verdad? Pero desde las primeras batallas ya hay muchos elementos importantes, ¿sí?, que considerar, ¿sí? El enfrentamiento en Tabasco, en Centla, los primeros contactos, por ejemplo, con los mayas, que relación hay entre los mayas y la gente de Moctezuma. Todo eso nos ayuda a ver cómo está, digamos, el panorama en México, como tú dices, en lo que después se llamó Nueva España, cómo está en el momento en que Cortés llega, y bueno, Cortés además cuando llega ya tenía antecedentes, es decir, tenía los antecedentes de las noticias llegadas a Cuba de estas dos expediciones anteriores, y yo creo que tenía secretos, ¿verdad? Secretos importantes, ¿sí? Por ejemplo, Pedro de Alvarado, que fue con Grijalva, después se hace uno de los capitanes de Cortés, pues más importantes, y al que Cortés un poco le perdona todas sus salvajadas, pues todas sus barbaridades, ¿verdad? sí, porque en realidad el bárbaro es él. Uh-huh. Y eso hablando hasta la guerra del Mixtón. O sea, estamos hablando de una carrera larga de un hombre muy violento. Pero hagamos hacer un lado a este hombre violento y regresamos con este hombre político que es Cortés. Y entonces él escoge a su gente. Yo recuerdo por ahí en un texto de Alfredo Chavero viene la lista de los conquistadores. Tengo idea que está sacada básicamente de Bernal Díaz. Y eso nos hace pensar en otra de las fuentes de la conquista, que es mucho menos, me parece, interesada en la política del momento y más interesada en narrar las cosas, que es Bernal Díaz. ¿Cómo la manejan ustedes? Bueno, Bernal Díaz, con tanto que ha habido de Bernal Díaz también es un autor que no sigue dando sorpresas, ¿verdad? Porque se sigue, es decir, cada vez parece más demostrable que, bueno, esta idea de que Bernal escribió siendo ya viejo y de memoria, pues creo que ya está muy superada. Entonces, lo que se intenta buscar es cuáles fueron las fuentes de Bernal nuevamente, ¿verdad? O sea, que él sí realmente tuvo una serie de lecturas. Claro que él pasó años realizando esas lecturas y construyendo su historia realmente a partir de fuentes, bueno, y también de su propia experiencia, ¿sí? Pero, bueno, en el propio INA salió recientemente este libro de Guillermo Turner que se llama La Biblioteca del Soldado, Bernal Díaz del Castillo, que es interesante porque analiza todas las posibles, es decir, las referencias que hay en la historia verdadera a otros autores que no podemos tener la absoluta certeza de que Bernal los hubiera leído, pero que sí es muy probable, ¿sí? Bueno, él en primer lugar a Gómara seguro lo leyó, sí, claro. Y ya tiene sus autores que cita constantemente y que refuta constantemente, pero parece ser que hubo más autores que leyó Bernal, ¿sí? Entonces es interesante ahora esta idea de pensar en una biblioteca de Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Por pequeña que hubiera sido. Me parece una propuesta interesante. Y la otra, aquí entrevistamos también a Guillermo Turner, la otra que queda clara es, efectivamente, como bien lo dices, no es que Bernal Díaz un día cerca de los 80 años se sienta a escribir y se va a ir acordando las cosas, sino que tenía apuntes. Era un hombre que era muy metódico y seguramente traía en muchos lados durante mucho tiempo, estuvo sacando apuntes hasta que arma esta historia general, historia verdadera, pero también con sus obstáculos. Finalmente, la que se conoció en el siglo XVII a principios del XX era el manuscrito de los mercedarios guatemaltecos, que está llena de las interpolaciones y de cosas raras, que era muy de la época. Yo recuerdo haber leído un día el libro 12 de Sagún sobre la conquista, con interpolaciones de Carlos María de Bustamante. Y entonces resulta que se aparecía hasta la Virgen de Guadalupe a defender a los indios. O sea, una cosa realmente pues que ponía en duda
la veracidad de los autores en ese momento, pero que su intención era política. Es igual que la de Hernán Cortés. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Está la probanza de méritos de Bernal, ¿verdad? Que se supone que es clave, que es de 1539. Ese supuestamente es el origen, ¿verdad? Es decir, los conquistadores se enfrentan, bueno, hay también un libro ahí muy, bueno, el título ya es, dice mucho, que se llama La transformación social del conquistador, un libro muy viejo, pero que habla de cómo los conquistadores realmente se tienen que meter en una España en donde hay que probar mediante papeles los méritos, ¿verdad?, para que sean reconocidos y obtengan recompensas, puesto que, bueno, es sabido que en la conquista los conquistadores se lanzan por su cuenta y riesgo, ¿verdad? No están patrocinados por el rey, ¿no? Entonces ellos están poniendo en juego su dinero, sus vidas. Entonces el escribir estas probanzas de méritos, pues es un documento muy importante. Y estos ahora también ahí se revela mucho de los partidos que había, ¿sí? ¿Quiénes estaban a favor de Cortés? ¿Quiénes están en contra de Cortés? Eso por un lado, la probanza de méritos. Y después habíamos hablado, por ejemplo, del juicio de residencia a Cortés. El juicio de residencia a Cortés. ¿Qué es un juicio de residencia? Platícanos un poco. Bueno, pues es una institución también de la época en donde después se va a generalizar con los virreyes también, que es un estado, un pedir cuentas, ¿verdad? Es una auditoría. Una auditoría, sí. Exacto, es una auditoría. Sí. A Cortés se le hace este juicio de residencia y él tiene que ir a España a enfrentar este juicio, y ya entonces se le empieza a quitar poder, ¿verdad? Se le empieza a quitar poder porque justamente se ve que pues es una amenaza, ¿sí? Una amenaza que surja un poder que rivalice, digamos, con el poder del rey en un lugar tan lejano en donde pues no se tiene un total control. No, claro, la posibilidad de que él se convirtiera, o la tentación de que se convirtiera él en rey, era altísima, aunque él siempre probó ser un fiel vasallo, un tipo fiel. Yo recuerdo haber leído en el juicio de residencia que se le acusaba de no haber destruido los templos paganos, que destruyó las imágenes, pero no los templos. Y entonces él contestó que los dejaba para memoria de los que se habían ido, pero también tenía una intención. Él no había llegado a un territorio yermo, no era Cuba. Llegó a un lugar donde ya había un imperio establecido, y entonces él suma ese imperio a la corona de España, y en el escudo de armas de Hernán Cortés están los reyes vencidos. Están las cabezas de los reyes vencidos, como si fuera un collar. Sí. Sí. Entonces hay hay muchas cosas que hay que leer que normalmente no leemos ahora. Sí. Tú lo decías hace un rato, por ejemplo, en lo que está escondido detrás de las cartas de relación. Y sobre todo, bueno, en parte eso, ¿verdad? Una lectura como que más, que también se desprende ya de toda la cantidad de obras sobre la conquista que ahora tenemos al alcance, ¿verdad? Es decir, ya podemos leer muy distintas versiones. Entonces eso ya te prepara un poco para ver, bueno, pues realmente si bien la historia, las cartas de Cortés son fuente para posteriores historias, pues hay mucho que Cortés no dice, ¿no? Entonces como que hay que complementarlo un poco para ir armando una visión como un rompecabezas más completo de todo lo que pasó allí, ¿verdad? Y ahora, pues con las fuentes arqueológicas, etcétera, también podemos saber qué está pasando enfrente. Sí, claro. No es muy fácil pensar nada más en estos pobres derrotados, sino que tenían lo suyo. Finalmente Cortés y Moctezuma eran hombres políticos. Claro, tenían lo suyo. También es decir, también la parte india se defendió hasta morir, ¿no? Es decir, sí, realmente opuso una resistencia muy valiente y muy admirable, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero yo no estaba pensando nada más en eso. Yo estaba pensando un poco como escribió Naipaul,
en donde tan depredador era el uno como el otro. Pero hay una cosa que, bueno, tú eres historiadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma generación que yo, entonces nos tocó ir de repente ciertas lecciones de ciertos maestros, por ejemplo, de Matute o de Blanquel, etcétera, y algunas cosas interesantes. La historia no se hizo para regañar a los muertos, sino para entender el pasado. Exacto. Pero entonces ahí surge para mí una pregunta: ¿por qué si estamos pensando en esta conmemoración y cuidando lo que decimos? Y en eso el presidente tenía razón, ahí está abajo, ahí hay tema, porque eso nos sigue doliendo. ¿Y por qué no, por ejemplo, la conquista de Michoacán o la de Jalisco, que fue hecha exactamente por las mismas personas y no pega tanto? ¿Por qué, Aurora? ¿A qué atribuyes que sí estamos inclinados a recordar una cosa y no la otra? Bueno, pues no sé, porque tenemos una tradición realmente, yo creo que muy centralista, ¿no? Yo creo que sí, realmente es lo que digo, la conquista siempre es la conquista de México y Cortés, ¿verdad? O Cortés, héroe o villano, como se vea, pero se nos olvida ver muchas cosas que hay inmediatas que nos ayudarían también a tener una visión pues más... pues no sé, un poco más equilibrada, si es posible, ¿verdad? Sí, no fue la única conquista, la de México. Claro que no. Yo soy historiador del siglo XX, sí. Y el origen de la guerra chichimeca, estamos hablando del periodo del virrey Mendoza, es decir, del primer virrey. Sí, él fue personalmente a combatir al Mixtón. Bueno, pero es una guerra que dura hasta que Lázaro Cárdenas empieza a repartir los ejidos. Sí. O sea, hubo una guerra genocida contra los yaquis, hubo otra contra los mayas, hubo otra contra los zapatistas. Es decir, el tratamiento a lo indio, a los apaches, nació desde aquella época, y finalmente México se fue haciendo a través de arrebatar territorios. O sea, realmente no, si vamos a hablar de mala conciencia, debemos tenerla bien negra. Sí. Sí, bueno, pues nuevamente, ¿verdad? La historia la tienes que ver como un proceso, cosa que a veces parece que eso es una manera de evitar enojarse, ¿verdad? Claro, pero yo sí creo que son procesos largos, ¿no? Son procesos largos. Ya si ligas toda la historia de México, pues sí, tenemos muchos problemas y muchos reclamos pendientes que hacer. Pero sin exagerar, yo recuerdo algún día Leonardo Sciascia hablaba de que el fascismo nunca se pierde. El fascismo hay que estar recordando todo eso, porque si no, no va a desaparecer. Pero en el caso de la conquista sí son hechos que ya pasaron. No debería de dolernos. Debería interesarnos saber qué pasó y por qué. Yo también creo, sí, digamos, el país que vivimos, bueno, yo creo que en general la gente, bueno, todo este diálogo que se ha suscitado reciente en torno a la conquista, con estas conmemoraciones, yo creo que es bueno, ¿no? Está bien darse cuenta de que es algo que sigue ahí vivo. Pienso que los historiadores, digamos, hay esta costumbre de hacer estos encuentros entre historiadores, entre especialistas. La historia cada vez está más especializada y eso hace que se te pierda un poco el panorama más amplio, más general. Y creo que los historiadores sí tienen como una responsabilidad, por ejemplo, en la enseñanza de la historia, ¿sí? En tratar de escribir, de aclarar ciertas ideas, ciertos conceptos que no se estigmatice, ¿verdad?, los hechos de una manera que sigan causando enojo, discusiones fuertes. Es decir, la conquista ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Hemos cambiado, yo creo. Somos un país con una población indígena pues enorme, ¿no? A pesar de que se reclama la desaparición de lenguas, pues igual desaparecieron muchas lenguas, pero también hay muchas lenguas vivas, ¿no? Lenguas indígenas. Vamos a hacer un paréntesis solo para recordar a nuestra audiencia que estamos hablando del tema los 500 años del desembarco de Hernán Cortés con la doctora Aurora Díez Canedo.
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y quiero aprovechar el hecho de que estás en Filológicas, Aurora, y que eres historiadora, para que hablemos de lo que realmente es tu materia de trabajo, que son papeles, palabras y buscar filiaciones y genealogías. Exactamente, ¿qué es lo que trabajas tú en torno a la conquista ahí? Mira, yo he trabajado, estuve, recientemente tuvimos una reunión y me interesó trabajar una nueva traducción que salió en España de un texto en latín que se llama Vida y hazañas de Hernán Cortés, ¿sí? Pero que es un texto que lo tradujo en el siglo XIX García y Casbalceta y se atribuyó a Gómara, a Francisco López de Gómara, al historiador oficial de Cortés, ¿sí? Pues bueno, oficial, es decir, Gómara era un historiador independiente, pero sí, era, digamos, de la parcialidad de Cortés, ¿verdad? Sí, sí. Él admira mucho a Cortés, ¿verdad? Bueno, Gómara escribió en latín un texto supuestamente incompleto que se llama Vida de Hernán Cortés y se tradujo en el siglo XIX, lo tradujo García y Casbalceta. Está en la colección de documentos para la historia de México de García y Casbalceta, en el tomo 1, ahí tienes Vida de Hernán Cortés. Un texto breve. García y Casbalceta, pues como en otros textos que tradujo del latín, pone el texto en latín a pie de página para que uno pueda hacer un cotejo de su traducción, una labor muy interesante. Pero ahora, en 2007, sale en España una nueva traducción de ese texto. Claro, García y Casbalceta trabajó con unas copias que le mandaron, una copia le mandaron de España y una copia le mandó Prescott, ¿sí? Copias hechas en el siglo XIX. Entonces él traduce a partir de copias del siglo XIX. Pero ahora una investigadora en España saca una traducción directa del manuscrito original que está en el archivo de Indias, ¿sí? Entonces yo trabajé esto porque me pareció muy interesante ver las diferencias que hay, o sea, diferencias incluso en la traducción, o sea, ahí sí más de lenguaje, ¿verdad? De dos traducciones distintas del latín. Y me interesó este tema, puesto que también pone a discusión la autoría de este texto. Parece ser que no es tan seguro que fuera Gómara, por una serie, ya sabes, de investigaciones, de el número de folios que se encuentran cuando se hace un registro del archivo que dejó Gómara en su casa después de muerto. Su heredero dice, pues dejó tantas cuartillas en latín y este documento en latín no coincide con ese número de páginas. En fin, hay una serie de elementos ahí que permiten poner a discusión la autoría de este texto, que desde nosotros, desde el siglo XIX pensamos que lo damos como de la autoría de Gómara, y ahora se pone en entredicho, pero además tenemos una nueva traducción que es un texto como muy dinámico, ¿sí? Entonces, con un latín escrito como en presente histórico, entonces le da a la narración de este fragmento, que es este fragmento que se llama Vida de Hernán Cortés o Sobre las hazañas de Hernán Cortés. Tenemos las dos traducciones. Trata exclusivamente de cuando Cortés estuvo en Cuba, ¿sí? Entonces nos habla de, cómo era Diego Velázquez, por qué tiene porque como que un poco la pugna de liderazgo que se da en Cuba entre Hernán Cortés y Diego Velázquez, un poco, y cómo Cortés organiza toda su expedición. Se queda hasta ahí, hasta que Cortés sale de Cuba. Entonces, pero es el gozne de la historia, Aurora, porque es donde Cortés le dice a Diego Velázquez, estas cosas hay que hacerlas y no pensarlas, para irse. Sí, es bueno, o sea, nos vuelve a revivir ese momento y decimos, sí, Cortés realmente, no cualquiera, ¿verdad? Audaz era. Muy audaz, completamente decidido, como que con todas las cartas en la mano,
Y bueno, pues sí, ahora se habla de que Cortés se insubordinó, de la desobediencia de Cortés, y que igual ese es el móvil, creo que lo dice también José Luis Martínez, ¿verdad? Para después la escritura de todas sus cartas, ¿sí? Es decir, un poco justificar eso que a él pues le costó, ¿verdad? La partida de Cuba. Bueno, y de hecho creo que otros autores también han manejado eso antes. El móvil del ayuntamiento está precisamente en que rompe con la orden de Diego Velázquez de hacer rescates para hacer colonización y conquista, es decir, para poderse meter. Sí. Y eso a la larga acaba siendo la fundación de la Nueva España. Sí. O sea, ese hecho, esa desobediencia, acaba siendo la fundación de la Nueva España. Y yo en algún programa dije, a lo mejor un poco nada más de sangrón, pero acaba siendo los motores de la historia entre nosotros el oportunismo y la desobediencia. La de Cortés, la del cacique gordo con Moctezuma, la de Hidalgo y el virrey, la de Yermo con el virrey, la de Iturbide. Somos unos desobedientes de primera. Pues. Pero eso es lo que nos mantiene caminando. Pues sí. Pues sí, igual es un... ¿Cómo lo van a ver los filólogos del futuro? Pues mira, en realidad yo no me considero especialista en el tema, pero yo soy maestra de historiografía. Pero entonces el enseñar historiografía desde antes de la conquista, ¿verdad? ¿Qué había antes de la conquista? Cuando viene la conquista, ¿qué pasa, verdad? A lo largo de la época colonial y después del siglo XIX, como que sí te va dando una visión más amplia de cómo... justo el por qué se escriben, aparte las preguntas de la historiografía, ¿verdad? ¿Por qué se escriben? ¿Qué hace un historiador? ¿Por qué en un momento dado escribe una obra? Pero después también la recepción de estas obras, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos con que las cartas de Cortés, pues fueron prohibidas. Pero hasta 1527. 1527. Sí, ya se habían publicado. Algunas, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, quiero decir, hay una prohibición, entonces como que en qué momento se recupera Cortés, cómo se lee, y así con muchos autores, ¿sí? Entonces vas viendo, sí, justamente como que esta historia de vacíos y de historias que son leídas no precisamente en el momento en que, es decir, no las leyeron los lectores a los que iban destinadas, ¿verdad? En muchos, simplemente Bernal, ¿verdad? Bernal se lee pues un rato después, ¿no? Sí, hasta 1634 me parece que se publica y luego surge el otro manuscrito que supuestamente es el verdadero, el más auténtico, bueno, sí, ¿verdad? Porque al otro le metieron mano en los mercedarios. Entonces, como que sí tenemos una historia un poco atropellada también en el aspecto de los textos, de la recepción de los textos, de cómo se leen los textos. Bueno, es decir, claro, ¿sí? Que me dices, me acabas de mencionar a Gómara y podemos hablar de las casas. Tenemos a los dos escritores hablando del mismo asunto con dos puntos de vista totalmente distintos y a cual más digamos rico e interesante, porque la historia de las Indias de las Casas es también apasionante. Si las Casas estuvo en España, cerca de la corte, entonces tiene un punto de vista también Las Casas habla de que él conoció a estos primeros expedicionarios, conoció a Grijalva. Son historias que no se acaban, ¿no? O sea, no se acaban en cuanto a posibilidades de lectura y de interpretación, ¿sí? Finalmente también, por ejemplo, con las Casas seguimos trabajando con la edición del Fondo de Cultura Económica de la Biblioteca Americana, cuya introducción es de Lewis Hanke, sí. Es vieja. Muy vieja, sí. Claro, por ejemplo, se reimprime mucho más la brevísima relación de la destrucción de las Indias, justo, ¿verdad? Porque también nos habla de la destrucción, de la... Bueno, esa palabra que a mí no me gusta que se use, porque no me parece que le va a la conquista de genocidio, no me parece. Me parece, es decir,
que estigmatiza totalmente todo lo que fue la conquista y que es una palabra que más bien es de ahora y que se debe a toda esta recuperación de una memoria europea que se relaciona con el Holocausto, ¿verdad? Y me parece que en el siglo XVI es otra la mentalidad. No, bueno, además ahí se olvida una frase de Leroy, hablando precisamente de la Segunda Guerra, dice, lo importante de la guerra es la posguerra. Lo importante de la conquista eran las almas que iba a conquistar para el cristianismo y que iban a conseguirle el oro que iba a necesitar. No llegaron a matar gente, llegaron a conquistarlas, a someterlas, a hacer vasallaje. Claro, porque ellos necesitaban además la mano de obra. Pero estamos hablando la del siglo XVI. Después sí hay guerra genocida. Después sí. En la guerra chichimeca, en muchas otras. Pero si me permiten ser hasta un poco grosero, no nos hemos metido, por ejemplo, con los rebeldes negros. Y cuando había rebeldías negras desde la época virreinal hasta la época de la insurgencia, era acabarlos. O sea, no se permitía ese tipo de guerra de castas. Ni siquiera la mención. No nos hemos metido ahí. Por eso digo yo que la mala conciencia la tendríamos muy negra y mejor es caminar en el terreno historiográfico y no en el terreno de los juicios. No estamos para regañar Totalmente, a nadie. yo también creo, eso se olvida, ¿sí? También O'Gorman tiene esa frase de que los muertos no se les debe regañar, sino... Yo sí creo que el historiador debe ser un observador, ¿verdad? Trabajar con los papeles... tampoco debe ser, también Mark Bloch dice que los historiadores judiciarios o algo así, pues como que no va por ahí, ¿verdad? Pero los propios historiadores, bueno, no hay más que asistir a cualquier coloquio y ver cómo las pasiones surgen, ¿verdad? Y es un poco inevitable. No, bueno, por supuesto. Yo que me dedico al zapatismo, cuando empiezo a ver ciertas cosas, me caliento, sí. Me engancho. Pero hay cosas que no tomamos en cuenta. Tú dices, por ejemplo, que Bernal Díaz escribe porque está haciendo una Provenza hacia los 1538-39. Bueno, déjate digo que en 1938-39, es decir, 4 siglos más tarde, para que se acepte a los zapatistas y a los primeros maderistas como revolucionarios, tienen que hacer Provenças. O sea, es una costumbre que no se perdió. Aquí también alguna vez entrevistamos a Marta Rocha con las veteranas de la Revolución y cómo tenían ellas que hacer una serie de investigaciones y comprobar que habían estado y que habían visto y que habían hecho. Es decir, esta idea de no darle lugar a la memoria es bastante viejo y eso nos trae otra vez al asunto de la conquista. No le estamos dando el lugar a la memoria, estamos hablando del hecho como si fuera ayer. Sí. Y la memoria es un instrumento maravilloso, pero falaz, decía Primo Levi, que por cierto cumple 100 años de nacimiento este año. O sea, finalmente no le estamos dando el sitio a la memoria y a lo que pasó y a este extrañamiento. Y entonces de repente nos peleamos entre lo verdadero, lo falso, y lo verosímil y el inverosímil, y el acontecimiento se nos va. Sí. Por eso yo sí, a mí me gusta trabajar las fuentes, como que darles credibilidad a las fuentes, claro, con una lectura que tú sabes qué le vas a pedir a esa fuente, ¿verdad? No, como te digo, no le vas a pedir a Cortés que te hable de cosas que no están dentro de su horizonte, dentro de su mentalidad, ¿verdad? Pero ahora tenemos cantidad de fuentes, es decir, y mucho, es decir, nos dedicamos a dar clases, etcétera. Entonces se necesita tiempo para hacer una lectura realmente concentrada, por ejemplo, de una obra como la de la historia de las Indias de las Casas. Sí, como que nos haría falta también, o Oviedo, por ejemplo, la historia en general de Oviedo solo se puede leer en los volúmenes de la Biblioteca de Autores Españoles, en una biblioteca. Es una obra riquísima en información, muy compleja, ¿sí? Muy compleja y bueno, pues ahí tenemos un mosaico de autores y de material de trabajo pues muy interesante, ¿no? Con toda clase de matices, yo creo, ¿no? Como que ya estaban dados ahí, o sea, ellos
veían perfectamente todos estos conflictos que había y bueno, ahora nosotros sabemos pues de qué lado estaban, ¿verdad? Entonces pues no hay más que entrarle así como con tiempo, con mucho interés y bueno, pues es un tema muy rico. Más que la memoria colectiva que siempre, es decir, bueno, la memoria colectiva es algo, cuando es, por ejemplo, cuando se vuelve un poco una memoria oral, pues ya es más resbaladizo el terreno, me parece. Que cuando toman notas como hizo Bernal Díaz. Que como así, exacto, ellos todo tenían que ponerlo por escrito y les costó trabajo. Digo, Bernal se pasó años escribiendo su obra, ¿no? Su historia, mucho tiempo. Y polemizó finalmente tuvo la capacidad de crear una discusión ahí no real, ¿verdad? Pero a mucha distancia. Sí. Pero que nos permite hablar del horizonte que dices tú de los escritores. Ahorita que decías tú, no le vamos a pedir a Cortés algo que no estaba en su horizonte, me acordé en una carta de relación, me parece que es en la primera, en la que sí tenemos como primera, en donde habla de un indio que se llamaba Quitalbor. ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera el horizonte lingüístico estaba en... Entonces, ¿qué tanto podían entender al otro mundo? Que esa es una pregunta que se hizo alguna vez Ítalo Calvino en un diálogo imaginario entre un personaje actual y Moctezuma. ¿Qué tanto podía entenderse? Sí. No estaban entendiendo realmente nada. Solo entendían que eran paganos, que podías cristianizarlos, que podías conquistarlos y que podías sacar oro con un quinto al rey y un quinto a Cortés. Pero bueno, hay una voluntad de diálogo importante, ¿no? En la conquista, o sea, bueno, tanto, por supuesto, de la parte de los mexicas, ni se diga, ¿verdad? De estar mandando a los mensajeros, y Cortés, bueno, pues los intérpretes, ¿no? Tenemos especialistas aquí, muchos especialistas en los estudios de los intérpretes, bueno, ni se diga de Doña Marina o de la Malinche, como se le llamaba, ¿verdad? Esta también es una aportación interesante, ¿no? La de siempre tener un intérprete, hacerse de algún intérprete desde los primeros, ¿verdad? Julián, Melchor. Es decir, sí hay un interés por comunicarse, ¿no? Aunque fuera para cosas quizás, sí, nada más para el intercambio, pero siempre, claro, lo que les interesa es saber dónde hay más oro, ¿verdad? Claro, pero aún así hay de repente ciertos rasgos que te hablan del estado enrarecido de este asunto y de cómo van improvisando día con día. Ahorita que dijiste Melchor, hay una parte en donde Melchor lo cachan, lo captan trabajando para el enemigo, es decir, diciéndoles a los indígenas cómo defenderse de los españoles y acaban casi matándolo. Lo regresan, se mueren en el camino, pero se deshacen de Melchor porque no es un intérprete confiable. Los traiciona. Los traiciona. Sí. Y a ese personaje nadie lo toca. Sí. Sí, bueno, pues como que hay poco, es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, reconstruir la historia de este personaje. Solo a partir de lo que dicen los historiadores, ¿sí? Pero a lo mejor no se trata de eso de reconstruir la historia, sino el ambiente de la conquista. Pareciera, hemos imaginado que llegan en bloque todos unidos y todos de acuerdo a conquistar al Culuatecutli. Y no, entre ellos están muy divididos. Necesita Cortés hacer muchas maniobras políticas. Era tremendo. Sí. Y bueno, y justo lo que tú dices, ¿verdad? Bueno, los indios además se sabe que mandaban emisarios con esta, ¿cómo se dice? Esta reserva que tienen todo el tiempo de que no lleguen los españoles a la ciudad porque no hay espacio suficiente para albergarlos, ¿verdad? Porque no los van a poder atender. Pero entonces, ¿qué hay ahí, verdad? ¿Cómo perciben esa negación, digamos, esa oposición a que ellos lleguen y cómo ellos persisten en esto? Y bueno, y también hay muchos episodios, sí, de estos enviados que se hacen pasar por los principales y no son los principales. Entonces también los españoles se dan cuenta, yo creo que pronto, ¿verdad? Y aunque se confundieran con los nombres, porque yo creo que sí
los españoles eran tal vez un poco duros de oído para el náhuatl. Bueno, pues más o menos van ahí haciéndose una idea de quién es quién, ¿verdad? Pero claro, eso también cuando lo leemos y vemos todos estos nombres de un náhuatl mal comprendido o mal escrito, sí, decimos, bueno, pues, ¿qué estarían pensando, no? Pero ese es el chiste. Uh-huh. ¿Qué están pensando? Porque tienen que imaginarse a su oponente. Uh-huh. Y están pensándolo no como... Yo creo que nosotros nos hemos equivocado. Y lo están pensando de una manera también totalmente fantasiosa. Fue una apuesta. Uh-huh. Pudieron haber perdido. Fue una guerra. Sí, pudieron haber perdido, por supuesto, sí. Y ahora se está metiendo un poco en la discusión también el asunto de la crueldad, etcétera. Lo que decías tú ahorita del genocidio, que no lo fue. No en este caso. Y la crueldad como algo que en realidad era una conducta política. Era algo de la época. Y de otras épocas, pero es una conducta política. Sí. Hace un rato platicábamos tú y yo antes de la entrevista de cuando fundan la Villa Rica y Cortés se entera de una conjura de gente del partido de Velázquez, los ahorca a dos de ellos y al otro le corta los pies. Yo no sé qué cosa era peor. Sí. Ahora platícanos un poco qué debemos leer para estar este año bien enterados de este asunto. ¿A quién tenemos que atender de los especialistas y qué es lo que están diciendo para saber en dónde el problema es un problema de historiografía y de plantearnos preguntas hacia el pasado y dónde efectivamente, como va a pasar en los próximos años, vamos a mezclarlo con nuestros asuntos cotidianos y nuestros problemas de hoy? Bueno, creo que hay libros, aportaciones nuevas muy interesantes. Hay, están los libros, la investigación que está llevando a cabo esta investigadora de la Universidad de Valladolid, María del Carmen Martínez Martínez, que trabaja las redes epistolares de Hernán Cortés. Ha trabajado un personaje también muy, muy interesante, a Martín Cortés, el hijo, el mayorazgo de Hernán Cortés, que viene a México en el de la conjura. El de la conjura, pero ella trabaja su infancia y juventud, un aspecto que no conocíamos. Muy interesante el libro de María del Carmen Martínez Martínez. Ella ha trabajado también un documento que se llama Veracruz 1519, donde están todas las firmas de los conquistadores. Sí, porque además todos sabían escribir, decía por ahí pues muchos. José Luis Martínez, que era difícil que hubiera uno que fuera analfabeto. No eran analfabetos, sí. no, también lo decía Carlos Pereira, sí. La conquista la de México no la hicieron gente analfabeta, o bueno, seguramente que había muchos, ¿verdad? Pero bueno, muchos que sí escribían. Después está, ha salido un libro de Matthew Restal que es sobre el encuentro de Cortés y Moctezuma, que yo no lo he leído aún, ya es del año pasado, salió en inglés y se iba a traducir. Está también un libro muy interesante de Beatriz Aracil de la Universidad de Valencia que se llama Yo, Hernán Cortés y la escritura de la historia, también un análisis muy interesante sobre las cartas de relación y sobre esto que te digo de lo que se dice y lo que no se dice. También, fíjate eso los podemos encontrar en... Beatriz Aracil, sí, este está publicado por Verwoerd, la editorial Verwoerd, no sé cómo se pronuncia, alemana, iberoamericana Verwoerd. Es un libro pequeño, pero muy buena investigación. Está este nuevo que yo te hablaba, que es esta nueva traducción del latín, no es tan reciente, que se llama Sobre las hazañas de Hernán Cortés. Está en bilingüe, latín y esta nueva traducción. Es un texto chiquito, pero también con un estudio introductorio en donde cuestiona la autoría de este texto, muy interesante, donde retoma una serie de cosas que se han dicho, los investigadores anteriores, sí. Después está también... ¿qué más te iba a...? ¿Alguna cosa que hayas escrito? Yo no he escrito mucho sobre la conquista, pero bueno, en Filológicas va a salir un librito, el librito que hicimos sobre la jornada de Hernández de Córdoba, que es desde varios especialistas analizando
la jornada de Hernández de Córdoba, desde gente experta en la zona, en geografía, en historiografía. Creo que está bien, va a estar bien este librito, saldrá a finales de año. Uh-huh. Aquí en México. ¿Qué más tengo por ahí? Más los de Guillermo Turner. Los de Guillermo Turner. Bueno, en Argentina también hay gente muy interesante. Yo conozco una investigadora de la Universidad de La Plata que también trabaja Cortés y tiene libros muy interesantes. Tiene un libro que se llama La Palabra Despierta, publicado por la editorial Corregidor. Lo que pasa es que esos libros sí son difíciles de conseguir acá. Muy bonito estudio porque ella justamente hace una comparación entre distintas lecturas, ¿verdad? De episodios clave de la conquista, por ejemplo, la matanza de Cuauhtémoc, ¿verdad? ¿Qué dicen unos autores y qué dicen otros? Perdón, la muerte de Cuauhtémoc, no la matanza, la muerte de Cuauhtémoc. Uh-huh. Cómo se ve en distintos autores y qué conclusión puede sacar a partir de la lectura de una confrontación de una serie de escritores, ¿no? Ese me interesa. Muy bonito es La Palabra Despierta, sí. Entonces como que creo que hay muchos libros con propuestas, con enfoques nuevos, con temas nuevos. Y también estar atentos a los diálogos de los especialistas. Me hablabas de un coloquio. Filológicas. Bueno, en Filológicas va a haber este coloquio en mayo de 2019, de 4 días, en combinación con la Dirección de Estudios Históricos del INA. Entonces es una conjunción de enfoques de historiadores y antropólogos y arqueólogos con todos los centros que hay en Filológicas, lingüística, poética, literarios, hermenéutica, ¿sí? Uh-huh. Entonces con también nuevas visiones sobre puntos concretos, todo relacionado con Cortés, todo el tema de la conquista. Pues ya se nos acaba el tiempo, Aurora. Muchas gracias por este diálogo que nos pone en la mesa muchos asuntos que estudiar y que leer. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Aurora Díez Canedo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. Los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.